Saludo esta noche a mi compañera Fabiola Fernato. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Va a sacar usted el pase sanitario? Sí, cuando tenga aplicadas las 2 dosis. Todavía no estaría en condiciones. No, todavía estoy con una. Primero, no hay tal pase, todavía. No, claro, es un proyecto presentado. Aparentemente los funcionarios provinciales dicen que, bueno, tendrían la intención de instalarlo, pero vamos a ver. ¿Es legal? ¿Es constitucional? ¿Atenta contra el libre derecho de elegir o no vacunarse? Y esto es lo que vamos a consultar, porque uno siempre ha escuchado esto, ¿no? Mi libertad termina donde comienza la del otro, y acá nunca mejor aplicado, ¿no? Sí. Una situación tan evidente como esta. Bueno, quienes están en contra de la vacuna y no quieren vacunarse, pero también en cierta manera, bueno, el sistema o la solidaridad con los demás. A ver, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Cuál es el límite? Es muy fina la línea, ¿no? Interesantísimo, un debate de derecho constitucional, de derechos humanos, si se quiere. Exacto, y por eso hemos convocado a una especialista, la doctora Mariela Uberti, que es abogada constitucionalista y docente universitaria, y es además integrante de la Asociación de Profesores de Derecho Constitucional. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, muy amables. Gracias a ustedes por contactarme. Doctora, pareciera ser que hay un choque ahí, ¿no?, entre dos derechos, y en todo caso, ¿quién será el árbitro o quién disponga a ver, ¿no?, dónde, por qué camino se va? Bien, siempre en materia de discusión sobre derechos, más en materia de derechos constitucionales, tenemos como dos miradas: la mirada estrictamente de la interpretación de la norma constitucional por un lado, y por otro lado, cómo esa norma repercute en la cotidianeidad de cada una de las personas que se ven involucradas. En este posible problema o dilema que ustedes plantean entre el derecho individual de cada persona a decidir si quiere colocarse la vacuna o no, y por otro lado, la posibilidad de que el Estado, a través de sus distintos niveles, obligue a exhibir un documento con el que acreditaríamos tener colocadas las 1, 2 o 3 o vaya a saber cuántas cantidades de dosis de vacunas, en principio habría un conflicto de intereses entre mi derecho individual a decidir si me coloco o no la vacuna, y por otro lado, un derecho colectivo o, como nosotros decimos, un interés público superior, que en este caso es la salud pública. A lo largo de todo este tiempo de pandemia, y desde que se empezó a discutir en el mundo la situación de la obligatoriedad de lo que se denomina un pase sanitario, hay distintas posiciones. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución en principio dice que todos los derechos son exactamente iguales, es decir, mi derecho individual es igual al de cada uno de ustedes, y como vos bien decías, lo podemos ejercer en tanto y en cuanto no afectemos a otro. Y acá empieza el problema o el dilema, porque esta es una enfermedad que en principio, hasta el momento, no tiene ningún procedimiento médico-científico que impida su propagación, como no sea la prevención de la vacuna. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Que los efectos que produce son letales. La cantidad de muertos que hay en el mundo, pero en nuestro país, es un dato que a la hora de hacer valer un derecho individual hay que sopesarlo. Por supuesto, siempre cuando hay un conflicto, quien va a decidir, más allá de nuestro principio de reserva, de decidir si queremos vacunarnos o no, pero si tuviéramos un conflicto, lo decide la justicia. Claramente, hasta el momento, con otros derechos que han estado en juego, como el derecho a la educación, en la pandemia, la justicia no prefirió el derecho individual por sobre este derecho colectivo que es a la salud pública. Y aparentemente, si seguimos en esta tónica, podría ser exactamente la misma decisión si se decidiera hacer algún tipo de planteo judicial en este sentido. Doctora, la llevo a la hipótesis a la inversa, digamos, en donde un propietario de un local gastronómico, para poner un ejemplo, alude al derecho de admisión. ¿Eso estaría contemplado? ¿Puede ejercerlo en la medida en que quien quiera concurrir no presente un pase sanitario? Bueno,
estamos hablando de situaciones hipotéticas. Sí. En principio, la vacunación no es obligatoria. En segundo lugar, no existe el pase sanitario como un documento exigible para ningún ciudadano. Y en tercer lugar, el derecho de admisión es un derecho preexistente a esta situación, que está previsto para todos aquellos espacios siendo de la actividad privada, como un local gastronómico, puede decidir quién ingresa y quién no. En sí, la crítica a lo que se conoce del proyecto presentado es que transferiría a estos particulares propietarios de los emprendimientos gastronómicos, como ponías vos en el ejemplo, la obligación de controlar si la persona que va a querer ingresar al local está vacunada o no. Cuando claramente la idea es, respetando el derecho de cada uno, en este caso de las personas que deciden asistir, del dueño del local y también las obligaciones que tenemos como sociedad, es inviable que traslademos la responsabilidad del control a otro sujeto distinto del Estado, en este caso al propietario o a quien esté a cargo del local gastronómico. Por supuesto, habrá locales que tendrán espacios reservados, como en su momento me decían cuando se implementó la ley que prohibía el fumar en espacios públicos. Claro. Llegó un punto en el que la economía y la productividad se acomodan de modo tal de seguir brindando un servicio tratando de captar la mayor cantidad de público posible. Bueno, probablemente con esto también suceda lo mismo. Pero en principio la crítica sería, no le podemos transferir al propietario del local gastronómico la obligación de estar controlando que quien vaya a asistir a su local esté vacunado o no. Bueno, cuando se anunciaron la vuelta, por ejemplo, de ciertos espectáculos en los Estados Unidos, por ejemplo, los recitales, planificaron espacios para vacunados y espacios para no vacunados, ¿no? Como señala la doctora. Yo lo que quería preguntar era respecto a este sistema o esto que se está escuchando de premios y castigos. A ver, estoy vacunado, entonces voy a un restaurante, voy a una cafetería y tengo un trago gratis o tengo un plato gratis, y si no estoy vacunado no entro a un lugar, o hasta se llegó a decir no tengo posibilidad de seguir en un trabajo, ¿no? Sí, en cierta forma eso no solo que afecta al derecho individual de la persona que decide no vacunarse, sino que hasta crea una especie de discriminación, claro. Porque en los espacios públicos, pensemos en localidades como Sunchales o Santa Fe, que son ciudades, pero que seguimos siendo, las personas nos conocemos bastante bien de todas, claramente hay una situación de discriminación si creas un espacio para los diferentes, para los que deciden hacer otra cosa. Pero es todo un debate sobre un comportamiento que en cierta forma tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra forma de ser. Esto no es en sí mismo un debate jurídico y mucho menos un debate constitucional. ¿Cuál es mi posición? Que para que la vacunación se torne en una obligación para toda la sociedad, debería estar prevista en una ley, como claro. todas las normas jurídicas que nos obligan a los ciudadanos a cumplir ciertos y determinados actos o hacer o no hacer ciertas y determinadas cosas. Porque si no, el margen de discrecionalidad va a ser muy grande, como fue durante toda la pandemia, la situación que se dio en diferentes provincias que aplicaban medidas más restrictivas. Recordemos las provincias de San Luis o de Corrientes o de Salta, que impedían el paso de sus vecinos de Córdoba o de las provincias aledañas. Esa discrecionalidad no es lo que en sí el espíritu de la Constitución busca cuando dice que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos los mismos derechos y que todos tenemos derecho al acceso a la salud. Porque lo que no tenemos que perder de vista en esto es que el efecto que produce en un porcentaje muy alto es de personas fallecidas. O sea, hay todo un procedimiento en la salud pública con los costos que tiene para toda la ciudadanía el servicio del hospital público en el que se atienden estas personas, y hasta que la ciencia no encuentre cuál es la medida correcta o qué cantidad de dosis o qué tipo de vacunas nos podemos colocar para estar indemnes frente a esta enfermedad, vamos a estar en una situación crítica.
pongo un ejemplo más cotidiano para que se entienda, porque tiene una gravedad importante. Cuando algunas de nuestras mascotas se enferman de rabia, producto de la transmisión en general del murciélago, y esa mascota nos muerde a nosotros, no hay ningún remedio, no hay ninguna cura, no hay absolutamente nada que la ciencia médica pueda hacer para evitar el fallecimiento de la persona y el fallecimiento del animal. Pero, ¿qué es lo que la ciencia aporta? La ciencia aporta la vacuna para prevenir que esa mascota nuestra, que pudo eventualmente ser mordida por un murciélago infectado por rabia, nos la transmita a los humanos o se las transmita a otras mascotas. Entonces, entiendo que en la libertad y en la esfera de acción individual de las personas, que no se da solamente en la Argentina, en el mundo hay un montón de corrientes, los chalecos amarillos o la extrema derecha en Francia, o los grupos en Estados Unidos, como aquí también hay un montón de personas que propugnan que la vacunación no debe ser obligatoria, hasta que la ciencia no demuestre que hay algo mejor que nos proteja de una potencial enfermedad que además en este caso trae aparejada en muchos casos la muerte, la sugerencia es que deberíamos ceder un poco en estos derechos individuales nuestros en favor de un derecho colectivo que es el de la salud pública. ¿Y qué pasa, doctora, con el resto de las vacunas a las que suponemos son obligatorias? ¿Son optativas? ¿Son obligatorias? ¿Tiene algún régimen de penalidad el incumplimiento? ¿Podría la vacuna del coronavirus, como usted dice, incorporarse a esa obligatoriedad? Bueno, yo no soy experta en salud, pero sí recuerdo que el calendario de la vacunación obligatoria para, digamos, las distintas edades, desde el nacimiento hasta creo que la última dosis es alrededor de los 12 o 13 años del antiguo calendario de vacunas, claro. Son requisitos que te los piden para ingresar a la escuela, o sea, vos ingresás a un establecimiento escolar acreditando, entre otras cosas, que además tenés las vacunas obligatorias puestas en el día. Claro. Después, con el tiempo, aparecieron otras vacunas como las que se les colocan a los adolescentes de hasta 13 o 14 años por el virus del papiloma, que también se incorporaron al calendario, pero son todas medidas de sanidad que tienden a preservar la salud de la población. Y en ese caso no había posibilidad yo no recuerdo, tengo unos cuantos años, pero no recuerdo que nadie hubiera cuestionado la Sabin o cualquiera de otras de las vacunas que están dentro del calendario obligatorio. Pero digo, para que esta, de cualquiera sea el laboratorio o la cepa o la composición que tenga la vacuna, sea obligatoria, tiene que estar en una ley del Congreso. Y en tal caso, esa ley del Congreso dispondrá si se incorpora o no al calendario obligatorio. Lo que pasa es que en la ciencia tiene que pasar bastante tiempo para que esto se acredite y se compruebe que es así. Nosotros estamos justo en el cono de la tormenta, por decirlo de algún modo, porque estamos atravesando la pandemia, porque estamos todos con esta situación de preocupación por nuestra salud y la salud de las personas a las que queremos. Y bueno, entonces se nos plantean todas estas dudas y todas estas incógnitas. Yo creo que a lo mejor de acá a unos años lo vamos a ver, ojalá y así sea, como un hecho lamentable que lo vamos a recordar y que probablemente si esta enfermedad, como prueba la ciencia, va a seguir produciendo estos efectos, se debe incorporar dentro del calendario obligatorio. Es una decisión que va a tomar el Poder Legislativo, por eso digo, tiene que ser por ley del Congreso, para que luego, obviamente a través del Ejecutivo y del Ministerio de Salud, se incorpore dentro del calendario obligatorio. Les cuento, porque me trae esta pregunta que hiciste, un caso, concretamente lo he visto yo, en un hospital de una localidad pequeña, cercana aquí a Sunchales, donde una madre, no por estar en contra de las vacunas, no ha vacunado a sus hijos, antes del COVID, ¿no? Chiquitos. Y había una lista en el hospital. Había un cartel donde decía los niños no vacunados. Hablo porque me remite a la discriminación que señalaba la doctora, ¿no? Un poco, bueno, a ver, acá está el listado de los no vacunados.
La verdad es que, bueno, es una situación difícil, Es ¿no? un límite, digamos, entre la discrecionalidad, la posibilidad, el derecho, la individualidad y el derecho colectivo, por supuesto, de lo que hablaba la doctora. Lo que pasa es que cuando hacemos referencia a nuestros derechos individuales, a los que nosotros podemos ejercer independientemente de lo que el resto de la sociedad opine, pensemos en cualquier cosa, no sé, nuestra libertad religiosa, nuestra preferencia sexual, si somos afiliados o no a un partido político, vamos, en principio es una decisión que la tomamos o no la tomamos, pero no produce un efecto en otros. Claro. No le hace nada a otra persona. El punto de discusión es que no está probado aún que las personas no vacunadas, primero, no se contagien, segundo, que no contagien a otros, y tercero, que contagiándolos no les produzcan efectos graves o letales. Entonces, el problema es el efecto que produce esta enfermedad. Creo que el foco tiene que estar puesto ahí, más que en decidir si nos volcamos más a nuestro derecho individual o al derecho colectivo, en este caso, insisto, que es la salud pública. Porque además hay un alto grado de desconocimiento, claro, y es el desconocimiento trae aparejado el temor. Entonces estamos en esa situación donde todavía no hay certeza en la ciencia, por ende tampoco en lo jurídico tenemos nada más que opinar que lo que yo fui diciendo que dice la Constitución. La Constitución nos preserva en todos nuestros derechos individuales, pero claramente cuando ha habido un conflicto de derechos, sobre todo en esto que se denominan los casos difíciles. Casos difíciles son aquellos casos que en el derecho significan que hay que tomar por una posición u otra, pero donde lo que estamos discutiendo produce realmente un efecto importante en el sujeto en el que se va a ver perjudicado por la decisión judicial. No es lo mismo que si nosotros estamos discutiendo si yo tengo derecho o no a reclamarle a alguien por un daño. No, estamos hablando de la salud, estamos hablando de la propia vida, entonces claro, eso es lo que el derecho denomina un caso difícil. Y la Corte, siempre que ha tenido que resolver, la Corte es la autoridad máxima dentro del Estado argentino para determinar las cuestiones que tengan que ver con la Constitución, digamos, para analizar la constitucionalidad o no de las normas, siempre ha tratado de tomar decisiones que provoquen el menor daño posible. E insisto, hasta el momento los casos judiciales en los que se planteó la inconstitucionalidad de las medidas del ASPO o del DISPO, o todo lo relacionado con este tema de pandemia, siempre las disposiciones han sido a favor de la decisión estatal de imponer estas medidas. Incluso cuando se planteó la necesidad del acceso a la escolaridad, digamos, al retorno a las aulas de los estudiantes, la decisión del Poder Judicial fue estar a lo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo decidieran en cada uno de los casos. Bien. Con lo cual está marcando un camino que va, digamos, en oposición a la preservación del derecho individual. Interesantísimo. Sí, claro. Y seguramente dará para hablar porque todavía estamos hablando de un supuesto, de una idea, de un proyecto que seguramente estará con un largo tiempo de debate parlamentario. Gracias, doctora, muy amable. Muy amables a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en el mundo están funcionando los pasaportes. Sí, lo que pasa es que también tal vez haya que ir por ese lado, ¿no? Decir, bueno, a ver, no ingresás a este lugar. Italia acaba de anunciar que tienen que hacerse testeos cada 48 horas. Vos tenés el pasaporte sanitario y durante 8 o 9 meses, no me acuerdo bien cuál es el tiempo, circulas libre. Sí. Si no, cada 48 horas te tenés que hacer test. Angela Merkel acaba de disponer en Alemania que el Estado no cubre más el testeo, lo tenés que hacer vos y cuestan un dinerillo. Entonces, a partir de eso también es un incentivo. Bueno, a ver, vacunate porque si no tenés que costear ese gasto. Que espectáculos no es públicos, deportivos, por ejemplo, que empiezan a ser prácticamente normales, pero de aforo normal, pero con la obligatoriedad de mostrar el certificado de vacunación. Claro. Bueno. ¿Qué discusión?
Veremos. Por lo pronto también vale aclarar que a raíz de lo que dijo la Unión Industrial Argentina, Germán, desde FISFE, desde la Federación de Industriales de Santa Fe, aparentemente no tendrían la intención de colocar este pasaporte para poder trabajar, porque tiene que ver con el tema del ausentismo, que es muy alto en la provincia de Buenos Aires, pero no así en Santa Fe. Aparentemente hay muchos más vacunados. Sí, nos quedaría por remarcar esto. Una cuestión es lo restrictivo, es decir, no te dejo entrar o no podés disfrutar o aprovechar o utilizar un servicio público. Y lo otro es el incentivo a la vacunación, el premio, el reconocimiento, una, no sé, diría, gratificación para aquel que sí se haya vacunado, sea un empleado o sea en otras circunstancias. Y otro es no poder ir a trabajar y que te digan no te voy a pagar mientras no venís, claro, y no podés venir mientras no estás vacunado. Hay todo un debate muy amplio. Muchas veces apelaremos a los constitucionalistas como hoy para analizar estas situaciones. Bien. Gracias, Fabi. Chao, hasta luego.